Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. España recalca que se compromete a incrementar la ayuda al desarrollo hasta el 0,7% del Producto Interior Bruto hasta 2030 tras los recortes de Estados Unidos y otros donantes europeos. Sánchez ha defendido el multilateralismo ante los asistentes a la cuarta conferencia de financiación para el desarrollo de la ONU que se celebra en Sevilla. Por otro lado, el gobierno español descarta que en el PSOE haya financiación irregular tras el auto por el que el Supremo ha enviado a prisión al exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán. Mientras el principal partido de la oposición, el PP, sondea a los socios del gobierno para plantear una posible moción de censura. Además, los jueces y fiscales están de huelga en contra de las reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia. Pero también estaremos en Estados Unidos, donde Trump ha firmado el levantamiento de sanciones a Siria, y en otros países de Europa, donde un calor abrasador se ceba con el continente. Vamos con la actualidad del día. Ucrania y Bruselas firman un nuevo acuerdo comercial que pasa a sustituir el firmado tras la invasión rusa en 2022. Dinamarca asume la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la Unión Europea con el foco puesto en el aumento del gasto militar. Lituania y Filipinas firman un acuerdo de defensa frente a lo que el gobierno lituano califica como un eje antidemocrático liderado por Rusia y China. Varios representantes diplomáticos de numerosos países ya se encuentran desde ayer lunes en Sevilla para participar en una conferencia sobre desigualdad global coorganizada por España y las Naciones Unidas. La cumbre, de 4 días de duración, tiene como objetivo abordar la creciente brecha entre naciones ricas y pobres y conseguir financiación para los países en desarrollo. Una ausencia notable en esta cita, que celebra este año su cuarta edición, es la de Estados Unidos, que en anteriores ediciones fue uno de sus principales contribuyentes. Washington retiró su participación en el último momento tras rechazar el borrador final de una reunión preparatoria celebrada el pasado 17 de junio. Este documento había sido negociado durante meses por los 193 países que conforman la ONU. El diplomático estadounidense Jonathan Schreier ha señalado que el compromiso de Washington con la cooperación internacional sigue siendo firme. Lo hace a pesar de los numerosos recortes realizados a organismos como USAID tras la llegada de Donald Trump al poder, con una retirada de más de 53.000 millones de euros que ha supuesto un mazazo para ONGs y programas de ayuda humanitaria en todo el mundo. Schreier ha hablado de varias líneas rojas para justificar la ausencia estadounidense en la cumbre. La Comisión Europea ha anunciado un principio de acuerdo comercial con Ucrania. Este pasa a sustituir al actual marco diseñado para la guerra por uno focalizado a largo plazo y más modesto. Hasta ahora, y desde 2022, el comercio entre la Unión Europea y Ucrania se regía por las medidas comerciales autónomas, las conocidas como ATM. Estas eliminaban todos los aranceles sobre las exportaciones agrícolas ucranianas a Bruselas, ofreciendo un acceso crucial a los mercados europeos en tiempos de guerra. Sin embargo, el nuevo acuerdo es menos ambicioso que las ATM, que expiraron a principios de este mes. El comisario de Agricultura de la Unión, Christoph Hansen, afirma que su objetivo es lograr un equilibrio adecuado entre el apoyo al comercio de Kiev con el bloque y la atención a las sensibilidades de varios sectores agrícolas de la Unión. El acuerdo anterior había provocado indignación en varios países europeos, sobre todo en Francia y en Polonia, donde los agricultores protestaron por el aumento y las condiciones de las importaciones ucranianas. Algunas de las disposiciones del nuevo acuerdo incluyen una mayor protección de los mercados de la Unión, en concreto para productos sensibles como los huevos, el azúcar y el trigo. Ucrania también ha acordado adaptar gradualmente sus normas de producción a las del bloque para 2028, incluyendo aspectos como el bienestar animal y el uso de pesticidas. La Comisión presentará el acuerdo ante el Consejo de la Unión y el Parlamento Europeo en los próximos días. Decenas de colonos israelíes incendiaron una base militar israelí el domingo por la noche, agrediendo a soldados y atacando vehículos militares en la Cisjordania ocupada, según informó el ejército de Israel. Varios medios israelíes atribuyeron el ataque al grupo extremista Juventud de las Colinas, formado por jóvenes judíos nacionalistas acusados de atacar a los palestinos y sus propiedades. El primer ministro Benjamín Netanyahu condenó el ataque, mientras que el ministro de Defensa Israel
Israel Katz, prometió erradicar esta violencia de raíz. Por su lado, el ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir, de ideología supremacista, dijo que el ataque había traspasado líneas rojas. La violencia de los colonos extremistas ha aumentado junto con las crecientes tensiones en la región. El pasado miércoles, 3 palestinos murieron en la aldea palestina de Kafer Malik, cerca de Ramallah, tras un ataque de colonos judíos. Cisjordania alberga 500.000 de colonos judíos y a unos 3 millones de palestinos que viven bajo un régimen militar israelí. El presidente estadounidense Donald Trump ha firmado este lunes una orden ejecutiva que pone fin a numerosas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Este acto se debe a una promesa que Trump hizo al presidente interino sirio Ahmed al-Shara el pasado mayo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, comentó que esta medida tenía como fin alentar al país de Siria hacia un futuro de paz. Y esto es en un esfuerzo por promover y apoyar el camino del país hacia la estabilidad y la paz. La orden eliminará las sanciones contra Siria, pero mantendrá las sanciones contra el expresidente Assad. Sus asociados, los violadores de los derechos humanos, los narcotraficantes, las personas vinculadas a actividades con armas químicas, ISIS y sus afiliados y los representantes iraníes. Otro funcionario del gobierno estadounidense afirmó que la medida pretende poner fin al aislamiento financiero de Siria y atraer inversiones, no solo de la región, sino también de Estados Unidos. Una nueva Dinamarca asume las riendas del Consejo de la Unión Europea este martes. Ante la guerra en Ucrania, la ruptura del eje atlántico con Estados Unidos y las amenazas de Washington de apoderarse de Groenlandia, el reino escandinavo ha dado 2 profundos giros políticos en pocos años. En primer lugar, Copenhague va a priorizar la defensa en su presidencia y pretende impulsar el desarrollo de las capacidades militares y del fortalecimiento de la industria en este sector, una medida revolucionaria dado que Dinamarca se ha negado a comprometerse con la cooperación en defensa desde 1993 y hasta ahora pertenecía al sector de los halcones, contrarios a un mayor gasto público. El momento de urgencia que Dinamarca puede transmitir, dada su experiencia individual de tener este cambio de 180 grados pasando de ser crítico cuando se trata de la Unión Europea y del área de seguridad y de la defensa, y ahora ser el principal defensor de las mismas, les da una validación adicional cuando se trata de este tema. Pese a haber formado parte del grupo de Estados miembros partidarios de la ortodoxia presupuestaria, el gobierno danés ya no tiene intención de oponerse a un aumento del gasto en el próximo marco financiero de la Unión, el cual se debatirá durante los próximos 6 meses y estará centrado en la carrera armamentística vigente. Ucrania lo ha cambiado todo para Copenhague. Las categorías que hemos tenido en el pasado todavía existen, es decir, los frugales contra el resto, pero las alianzas están cambiando, los miembros de los frugales están cambiando y los daneses definitivamente están ahora en un grupo que no se pregunta cómo podemos gastar lo menos posible, sino cómo podemos gastar mejor a nivel europeo, lo que podría incluir también gastar más y de forma más inteligente. Se espera que la presidencia danesa también dé peso a la competitividad y a promover la transición ecológica. Sin embargo, el programa sigue siendo ante todo una hoja de ruta. La capacidad de una presidencia del Consejo de la Unión Europea para influir en las decisiones de sus socios de forma radical tiene sus límites. Lituania y Filipinas han firmado este lunes un acuerdo para establecer una alianza de seguridad. Ambos países han expresado mutuamente su alarma por la creciente agresión que amenaza a sus regiones por parte de países como China. El memorando de entendimiento se firmó en Manila, capital de Filipinas, entre la ministra de Defensa lituana y su homólogo asiático. El pacto pretende fomentar la cooperación entre ambas naciones, especialmente en los ámbitos de la ciberseguridad y la industria de defensa. También abarca otros, como la producción de municiones o la seguridad marítima. La ministra Sakaliena insistió en la preocupación de Vilna por la creciente amenaza de lo que ella describe como el eje autoritario de Rusia, donde incluye a China, Corea del Norte e Irán. Desde hace varios años, varios países asiáticos, entre ellos Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei, mantienen prolongados enfrentamientos territoriales con China. Pekín ha utilizado regularmente cañones de agua y maniobras peligrosas contra barcos y pescadores filipinos, acusándoles de invadir las aguas territoriales chinas que Pekín considera suyas por razones históricas, pese a las resoluciones internacionales de derecho marítimo. Sakaliene ha condenado las hostilidades en el mar de China Meridional, una ruta comercial mundial clave, calificándolas de ataque al mundo democrático. El acuerdo con Lituania forma parte del esfuerzo del presidente filipino Ferdinand Marcos por intensificar las alianzas de seguridad entre Asia y los países occidentales.
Manila también tiene un tratado de defensa con Estados Unidos para reforzar sus defensas marítimas. 5 Estados miembros de la Unión Europea con salida al Mediterráneo han expresado su preocupación por el acuerdo migratorio que negocian actualmente Francia y el Reino Unido. Italia, España, Grecia, Malta y Chipre enviaron una carta conjunta a la Comisión Europea para expresar sus dudas sobre el acuerdo. Los gobiernos británico y francés están debatiendo un plan piloto que permitiría al Reino Unido devolver a Francia a los inmigrantes irregulares que cruzan el Canal de la Mancha en pateras. A cambio, el Reino Unido aceptaría a los migrantes que actualmente se encuentran en Francia y buscan la reagrupación familiar en Gran Bretaña. Pero una posible consecuencia sería que los migrantes rechazados por el Reino Unido acabaran siendo enviados por Francia a otros estados del sur de Europa, ya que según la legislación de la Unión Europea, los migrantes irregulares deben solicitar asilo en el primer país de la Unión Europea en el que entren. La Comisión Europea confirmó que buscaría soluciones. Estamos en contacto con las autoridades francesas y británicas para asegurarnos de que se hacen las aclaraciones necesarias. Además, estamos trabajando con Francia y el Reino Unido, así como con otros Estados miembros para buscar soluciones que sean compatibles con el espíritu y la legislación de la Unión Europea. En mayo, la Unión Europea y el Reino Unido firmaron un acuerdo común de cooperación en varios ámbitos, entre ellos la lucha contra la inmigración irregular. El juez ha dictado prisión provisional sin fianza para Santos Cerdán, ex asesor del presidente español Pedro Sánchez. Está siendo investigado junto con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García por recibir dinero para la adjudicación de contratos públicos. Esto se enmarca en una investigación por corrupción que podría hacer dimitir al gobierno de Pedro Sánchez. El caso de Cerdán es el más reciente y posiblemente el más grave de una serie de escándalos que afectan al PSOE. Sánchez quiso sofocar el incendio y emitió una disculpa pública a principios de este mes tras la renuncia de Cerdán, un anuncio pensado para desviar las peticiones de sus oponentes políticos de convocar elecciones anticipadas. Por el momento, Cerdán ha negado las acusaciones. La ola de calor que azota el sur de Europa ha dejado los termómetros rozando los 44 grados, con nuevas alertas por riesgo de incendios forestales. Este fin de semana el calor extremo afectó a Italia, Grecia, España y Portugal, donde el domingo 2/3 partes del país se encontraban en alerta máxima. Sí, tenemos cuidado con el calor. Nos venimos siempre al parque con la nevera y cosas para comer y beber. Y también buscamos algo de sombra. En Italia, varias regiones planeaban prohibir algunas actividades laborales al aire libre durante las horas más calurosas del día, mientras que en España tanto locales como turistas intentaban desesperadamente refrescarse este fin de semana con temperaturas superando los 42 grados centígrados en Sevilla. Yo me libro de dar consejo a nadie, pero viendo lo visto, que vamos a llegar a 43 grados, a las horas de más calor que se quiten de en medio, por muy bonita que sea Sevilla y haya que verla, pero que esperen a levantarse prontito y a las tantas de la noche, porque otras horas no hay. Los expertos relacionan el aumento de estas olas de calor con el cambio climático y advierten que estos fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más comunes en las regiones del sur de Europa. Los habitantes del condado de Dolj, en el suroeste de Rumanía, luchan por conseguir agua a medida que se intensifica el calor. Como los pozos se han secado, caminan por los campos o los bosques para recoger agua de los manantiales y la transportan en bidones o barriles. Cuando llueve, guardan cada gota para uso doméstico. Incluso en las zonas más favorecidas, la escasez de infraestructuras hace que el agua solo esté disponible en porciones limitadas. Ya hemos puesto los bidones de agua en el remolque y nos estamos preparando para ir a buscar agua potable. En el pueblo de Teascudindeal, muchos deben ir a buscar agua en un manantial lejano en un campo, donde una fuente perforada por el ayuntamiento solo ofrece un hilillo de agua. Es duro con el calor, especialmente sin agua. Para cuando llego a casa el agua ya está caliente.
Las 50 familias del pueblo pasan por estas dificultades y algunas recogen agua de lluvia como fuente adicional, pero algunas explican que la usan para las gallinas o para regar las verduras. Los responsables municipales dicen que no hay otra solución para los vecinos, pero planean mejorar la carretera que lleva al pozo. La semana que viene el alcalde de Dolj traerá maquinaria para esparcir piedras y facilitar el acceso al pozo por toda la zona. Otras localidades, incluso algunas del Valle del Danubio, también sufren los mismos problemas de abastecimiento de agua. La situación es muy mala. Cuando enciendo la bomba, apago la hidráulica. La situación se parece al desierto del Sáhara. Es pura pobreza. Según datos de la Administración Meteorológica Nacional, un tercio de Rumanía se enfrenta a la sequía. Aguas cristalinas, sol, cultura y una rica gastronomía. Estos son algunos de los atractivos de la isla griega de Corfú, la segunda mayor de las islas jónicas. Un destino turístico en auge en los últimos años. Solo en 2024 el turismo aumentó un 7%, rozando los 2 millones de visitantes. Desde 2019 las llegadas han aumentado en más de un 30%. Para evitar el turismo excesivo, las autoridades locales buscan un desarrollo sostenible a través del turismo de lujo. En 2012 teníamos unos 10 hoteles de 5 estrellas y últimamente tenemos muchas inversiones en la isla de fondos internacionales y de empresas griegas que invierten en construir nuevos hoteles o en renovar y ampliar los que ya existen. Y esta es una de las principales razones de este gran incremento del turismo en Corfú. La apertura de nuevos mercados desempeña también un papel importante en la búsqueda de turistas con mayor poder adquisitivo. La gente busca destinos que no son tan populares como pueden ser Mykonos y Santorini. El mercado estadounidense ha crecido enormemente en los últimos años con muchos más vuelos directos a Atenas. Y ellos no quieren ir siempre a Santorini y Mykonos. Han descubierto que Corfú es un lugar increíble, así que siguen eligiéndonos. Los vuelos directos son el gran propulsor de la llegada de turistas. Cambia totalmente el juego. Los vuelos directos son lo mejor. La mayoría de los turistas proceden del Reino Unido. Le sigue Alemania, Italia, Polonia y Francia. Estos 5 mercados representan el 75% de los turistas que llegan a Corfú. El objetivo de la isla es convertirse en un destino para turistas de todo el mundo que quieran pasar unas vacaciones de lujo. Mira qué vistas. Tenemos un sol espléndido, un clima estupendo, la comida es buena y la gente es amable. En este hotel el personal está muy bien formado y todo el mundo es muy amable. Hay turismo marino y una rica historia. ¿Qué más se puede pedir? Estamos tratando de conseguir turistas que gasten mucho dinero. Y no queremos aceptar más turismo porque ya alcanzamos el año pasado el máximo que podíamos atender. ¿Qué país de la Unión Europea paga más y menos por alimentos, bebidas y tabaco? La inflación de la Unión Europea se situó en 2015 en el 0,1% y en 2024 había aumentado al 2,6%. En 2024, las tasas de inflación anual más elevadas entre los Estados miembros de la Unión Europea se registraron en Rumanía con un 5,8%, Bélgica con un 4,3% y Croacia con un 4%. Los niveles de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se situaban un 25% por encima de la media de la Unión Europea en Luxemburgo, seguido de Dinamarca con un 20%. En cambio, los precios de Rumanía estaban un 24% por debajo de la media, seguido de Eslovaquia con un 17%. Luxemburgo fue el país de la Unión Europea más caro en alimentos, mientras que Finlandia lo fue en bebidas alcohólicas. En cambio, los precios más bajos de los alimentos se observaron en Rumanía, los de las bebidas no alcohólicas en Italia y los del tabaco en Bulgaria.
En cuanto a productos concretos, Dinamarca fue el país más caro para el pan y los cereales y para el pescado, mientras que Luxemburgo fue el más caro para la carne y Chipre para los lácteos. Por otra parte, el nivel de precios más bajos de los productos lácteos fue el de Eslovaquia, mientras que el más bajo para el pescado se registró en Rumanía. Las diferencias de precios han disminuido en el caso de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, mientras que en los últimos años han aumentado en el caso de las bebidas alcohólicas y el tabaco. ¿Es la píldora anticonceptiva cancerígena como dicen los TikTokers? TikTok está siendo inundado con vídeos que afirman que la Organización Mundial de la Salud acaba de clasificar la píldora como cancerígena. La OMS acaba de clasificar la píldora como carcinógeno de categoría 1. Pero la realidad es mucho más matizada. En primer lugar, este mensaje no es nuevo. La agencia especializada en cáncer de la OMS ha incluido ciertas píldoras anticonceptivas en su lista 1, lo que indica que son cancerígenas para los humanos desde 2005. Hay dos tipos principales de píldora: la píldora combinada que contiene estrógeno y progestágeno y la mini píldora que solo contiene progestágeno. Solo la píldora combinada está incluida en la llamada lista 1 de la OMS, lo que significa que hay suficiente evidencia de que puede causar cáncer en humanos. Sin embargo, varios estudios han dispuesto que ambas píldoras aumentan ligeramente el riesgo de cáncer de mama en las mujeres, pero otras investigaciones han demostrado que pueden reducir el riesgo de otros tipos de cáncer, como el de endometrio y el de intestino. Los expertos afirman que el nivel de riesgo también puede depender de otros factores como la edad y los antecedentes familiares de cáncer. Por lo tanto, la relación entre la píldora y el cáncer es compleja. Vimos a varios usuarios de TikTok afirmar que la OMS ha clasificado la píldora como un carcinógeno de categoría 1 al mismo nivel que el alcohol, el tabaco y el amianto. Pero esto es engañoso. La llamada lista 1 contiene todas las sustancias para las que existe evidencia científica suficiente que las vincula con un mayor riesgo de cáncer. Esto no significa en absoluto que todas las sustancias de la lista conlleven el mismo nivel de riesgo. Hasta aquí el informativo de este martes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta. Ya saben que suyos son los comentarios y que todas sus interacciones ayudan a que la información llegue a más personas. Les dejamos con el no comen del día, en el que verán la competición de autos locos de Düsseldorf, en Alemania. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.